Y ahora sí. Ahora vamos a ver que la cultura Wari ha sido estudiada principalmente por Lumbreras, quien él va a decir que su capital estaba en Miñaque, Ayacucho. Va a llegar por el norte hasta lo que es Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Cusco y Moquegua. Se plantea que en el siglo VI después de Cristo se va a producir una crisis, no en la agricultura, lo cual va a generar de que muchos pueblos vayan a irse separando, ¿no? De esta cultura, ¿no? Por la necesidad de satisfacer sus necesidades. Lo cual va a ser coyuntura para que un pueblo, ¿no? Los Huarpas en Ayacucho iniciaran sus conquistas militares, llegando a los territorios y sometiendo a los Waris. En cuanto al origen, ¿no? En Ayacucho, antes del surgimiento de los Waris, va a existir los Huarpas, ¿no? El cual tuvo relaciones económicas y culturales, ¿no? Con los Nazcas, van a influir también con su túnica de cerámica y el patrón urbano de los Huarpas. Tiempo después va a llegar a Ayacucho, ¿no? La influencia religiosa y artística de los tiahuanacos, ¿no? Que van a establecer colonias en diversos pisos ecológicos. Los arqueólogos van a plantear que los aportes de la cultura huarpa, naji y tiahuanaco permiten, ¿no? Tiempo después, el surgimiento de una cultura mucho más compleja, ¿no? Que se va a caracterizar por el patrón urbano, la difusión de la religiosidad, y en este caso hablamos de la cultura Wari, ¿no? O imperio Wari, ¿no? Por su gran expansión. ¿En qué se caracterizan los Wari? ¿No? De que logran una homogeneización del territorio andino, ¿no? Que según John Rowe se va a denominar horizonte medio, ¿no? Ellos pertenecen a este horizonte. En el horizonte temprano están los Chavín, por ejemplo, y los Paracas. En el medio van a estar los Yamanako con los Wari. Debido a su carácter expansivo a la construcción de centros administrativos, se le considera el primer imperio andino, ¿no? Como les digo, va a abarcar un gran territorio, ¿no? Más o menos el 60% de lo que después sería Chicha y Suyo. Es considerado un antecedente de la organización del Imperio Inca, ¿no? Por su red de caminos, por sus centros urbanos, por la forma de administrar la religión y otras cosas más. Difunden los territorios que ocuparon el culto de Dios Huiracocha, así como el idioma quechua y el sistema contable de los quipus. No es más, los quipus se creen que son desde la cultura, no, perdón, ¿qué cultura? Desde la civilización Caral. Para obtener productos procedentes de diversos pisos andinos, ¿no? Espacios andinos, difunden el control vertical de los pisos ecológicos tal cual como lo hicieron los Tiahuanaco. Y debido a la construcción de centros administrativos o ciudades, tuvieron que diseñar un sistema de caminos, ¿no? La cual van a ser el Capañán, donde casi todos iban hacia la capital que era Viñaque. En cuanto a la arquitectura, ¿no? Generan un camino de urbanismo en los Andes, al diseñar ciudades que ejercían control, ¿no? Sobre regiones. Por eso esas ciudades se llaman cabezas de región, las cuales se conectaban a través de caminos, ¿no? Que posteriormente va a ser el Capañán. Estos centros urbanos presentan elementos como recintos rectangulares, corredores interiores, o sea, calles, y muros perimétricos, ya sea de piedra o tapial. Por lo general se van a ubicar cerca a cuerpos de agua, ¿no? Ya sea ríos, lagunas, lagos y zonas ecológicas.
Los principales centros urbanos van a ser Viracochapampa y Marcahuamachuco, ¿no? En La Libertad, Wilcahuayén en Ancash, Cajamarquilla, ¿no? Acá en Lima, al igual que Pachacamac. Cajamarquilla queda en lo que hoy es Lurigancho, Huachipa, ahí queda. Guarivilca en Junín, Viñaque en Ayacucho, que fue su capital, Cerro Baúl en Moquegua y Piquillac en Cusco. En cuanto a la cerámica, ¿no? Va a ser polícroma, ¿no? Tal cual como los Nazca. Van a representar mucho al dios Viracocha, ¿no? Que salió de las varas sobre los báculos. En cuanto a la textilería, ¿no? Ellos van a usar la técnica del tapiz, ¿no? Que consiste en el tejido de gran dimensión que se envolvía en el cuerpo hasta cubrirlo debajo de las rodillas, usando la representación del dios Viracocha de manera similar por los detalles que había tanto adelante como detrás de los tejidos. Esos tapices fueron hechos para rituales, ¿no? Y también fueron usados con fines políticos, ya que a través de esos tejidos se podía difundir la religión, ¿no? En este caso el culto al dios Viracocha. Finalmente, también se van a usar para las momias, no tal cual como lo vemos aquí en la imagen. Dentro de la indumentaria Wari van a destacar el uso del gorro de 4 puntas, ¿no? Así como también van a usar otros elementos más, ¿no? Que eran con el fin del estatus social. Poco después, hacia el año 1100, se cree que hay muchas hipótesis de cómo fue la caída de los Wari, ¿no? Pero lo más aceptable es que fue por un cambio climático, ¿no? En este caso hablamos de un fenómeno del niño o un fenómeno de la niña, lo cual va a generar que los líderes locales, ¿no? Busquen tener autonomía. En ese caso se separen de lo que va a ser el Imperio Wari. Al estar acostumbrados los Waris a los tributos, la disminución de estos les fue afectando, ¿no? Ya que si tienes menos población que pague, obviamente como Estado no se puede sostener. Con un imperio fragmentado y el debilitamiento de las luchas internas, la capital Viñaque va a ser invadida y destruida por los chancas, ¿no? Más o menos desde el año 1100. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí que tengan? Consultas, preguntas. Ya, chicos, vamos a desarrollar acá esto que está para luego pasar a ver un video, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían las culturas cuyos aportes permitieron el surgimiento de los Wari? Van a ser los Nazca y los Huarpa, ¿no? Los Wari desarrollan la elaboración de tapices, los cuales tenían las siguientes finalidades. En el ritual eran, representaban, no, eran muy grandes y cubrían todo el cuerpo.
En cuanto a lo funerario, ¿no? Para envolver las momias. Y en cuanto a lo político, ¿no? Se difundía la religión. Wow, recién van entrando dos más. Bueno. A ver, de acuerdo con la periodización de John Rawcliffe, ¿cuál fue el periodo en el que se va a desarrollar el Horizonte Medio? Para el desarrollo de la cerámica Wari, ¿cuáles fueron los aportes de las siguientes culturas? Los Nazca van a ser los colores y de los Tiahuanaco la representación de Huiracocha. ¿Ya? A ver, chicos, les doy 3 minutos para que tomen nota de esto. ¿Ya? Y pasamos a ver el video. Tomen nota, chicos. Ya, ya, chicos, pues vamos a ver el video. Voy a compartir la otra pantalla. Listo. Ahí, chicos, atentos para que luego ustedes desarrollen las preguntas. ¿Ya? Atentos. La cultura Guari o Huari fue una civilización asentada en el centro de los Andes desde el siglo VII hasta el siglo XIII después de Cristo. Desde las proximidades de la ciudad de Ayacucho, donde construyeron su capital, los Huari fueron extendiendo su territorio hasta convertirse en un imperio que cubría la mayor parte de la costa peruana y de su sierra.
El origen de esta cultura se debió a la fusión entre las culturas Tiahuanaco, Nazca y Huarpa. Se trató de una civilización basada en las ciudades construidas con elementos urbanísticos novedosos en la zona. Además de su capital, Huari, otras ciudades importantes fueron Cajamarquilla o Piquillacta. Los Huari fueron un pueblo conquistador, con un marcado carácter militar. Sus tropas conquistaron los señoríos existentes en su época por todo el territorio peruano. Una de sus principales actividades económicas era, precisamente, la explotación de esos pueblos vencidos, a los que obligaban a cultivar la tierra. Aparte de sus innovaciones urbanísticas, este pueblo destacó por otras manifestaciones artísticas, como la textilería o su cerámica. Su decadencia, según algunos autores, se debió a un cambio en el clima que provocó que la sierra empezara a secarse. Súmate a FPay. Es fácil, rápido y seguro transferir gratis y pagar en todos lados desde tu celular. Mira mi saldo después de solo 2 semanas con la herramienta que te permite recibir solo por ver vídeos activados. Descubrimiento. Aunque el Imperio Huari ya había desaparecido, los cronistas españoles llegados tras la conquista hicieron referencia a ellos en alguno de sus relatos, como en los de Pedro Cieza de León. Sin embargo, los primeros estudios arqueológicos formales fueron realizados por Julio César Telo, un investigador peruano que también descubrió los restos de las culturas Paracas y Chavín. Ciudad de Huari. El cronista y soldado Pedro Cieza de León fue el primero en hacer referencia a las ruinas de la ciudad de Huari en 1533. El español llamó al lugar Viñaque por el nombre del río que pasa por la zona. En su escrito relataba las diferencias de las construcciones que veía con las realizadas por los incas y recogía algunas historias populares sobre sus constructores. Ya en el siglo XX, el arqueólogo peruano Julio César Telo estudió los restos del lugar en 1942 y bautizó al estilo de cerámica que encontró como Cuyagua. El término Huari o Huari fue introducido por Rafael Larco Oile en 1948, cuando señaló que la ciudad pudo ser el punto de partida de esa cultura. A partir de los años 50 del siglo XX, el yacimiento fue estudiado por otros arqueólogos, entre los que destacó Luis Lumbreras, que investigó el lugar en 1960 y 1970. Origen e historia. La cultura Huari está considerada como una de las civilizaciones más importantes entre las surgidas en los Andes. Se estima que su aparición se produjo sobre el siglo VII después de Cristo, alrededor del año 550. Tras pasar por varias fases, la cultura desapareció en el siglo XIII. Aunque existen algunas discrepancias sobre las fechas, la mayoría de los expertos siguen la división temporal creada por Dorothy Mansell, quien estableció que esta cultura pasó por 6 fases. Influencias. Uno de los antecedentes más claros de la cultura Huari fue la sociedad Huarpa. Sin embargo, esta influencia no basta para explicar la aparición de los Huari. Desde mucho tiempo antes, había una relación muy fluida entre la zona de Nazca y la región de Ayacucho, algo que se intensificó con los Huarpa. Además, sobre el siglo VII, la zona recibió la influencia religiosa y artística de pueblos del altiplano, lo que fue un factor importante para el desarrollo de la nueva cultura. De esta forma, los expertos señalan que la cultura Huari habría nacido de la suma de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. El resultado fue una civilización más compleja con un fuerte componente urbano. Etapa 1A. En esta etapa inicial se fundó la ciudad de Huari, que acabaría por dar nombre a toda la cultura, con una gran influencia de la mitología de Tiahuanaco. En este sentido, destacan las vasijas encontradas en Cochopata y en las que se reproduce el tema plasmado en la portada del Sol de Tiahuanaco. Al final de esta fase se crearon los enclaves de Moquegua e Ica. Etapa 1B.
La etapa 1B se caracterizó por los cambios que se produjeron en la cultura Wari. Su estructura sociopolítica evolucionó al expandirse al territorio que los waris dominaban. Por una parte, la ciudad de Wari fue creciendo debido a las migraciones desde zonas rurales. Por otra parte, comenzaron a desarrollarse los centros provisionales de Hongo Pampa y Huilquihuaín, en el callejón de Huaylas Piquillacta, en el Cusco, y Huiracochapampa y Marca Huanmachuco en Libertad. De igual forma, algunos hallazgos arqueológicos sugieren que los waris alcanzaron la costa central y del sur, así como el Valle de Santa. Todos estos nuevos dominios estaban conectados mediante redes virales construidas por los wari. Etapas 2A y 2B. Durante esta fase, el estado wari se reestructuró políticamente, algo que coincidió con una nueva expansión de su territorio. El poder se centralizó aún más en la ciudad de Wari, que alcanzó entonces su máxima extensión y número de habitantes. Al mismo tiempo, se fundaron algunas localidades periféricas, como Jargampata y Azángaro. La expansión territorial Wari llegó hasta Cajamarca, se consolidó en la Sierra de la Libertad y Moquegua y avanzó hacia Sicuani. Etapas 3 y 4. Las últimas etapas de la cultura wari vinieron marcadas por su decadencia. Durante la fase 3, esa decadencia afectó a la ciudad de Wari, aunque Pachacamac mantuvo su prestigio religioso. Aún entonces aparecieron algunas nuevas localidades, como ocurrió en Huarmey. Un cambio en el clima en la etapa 4 provocó que la sierra se secara. Las altas temperaturas perduraron durante un espacio de tiempo prolongado y, según muchos estudios, causaron el colapso del Imperio Wari. Ubicación geográfica. La capital del futuro imperio fue construida a unos 20 kilómetros al noreste de Ayacucho. La zona no tenía unas condiciones ambientales sencillas, ya que el clima era seco y la tierra árida y pedregosa. A partir del 600 después de Cristo, la cultura wari se expandió hacia el norte y hacia el sur del actual Perú, y desde la cordillera de los Andes hasta las costas del Pacífico. El imperio wari alcanzó por el norte a los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, y por el sur hasta La Libertad, Sicuani y Moquegua. Cerámica. La cerámica fue una de las expresiones artísticas más destacadas entre los wari. Sus creaciones más típicas representaban figuras biomorfas con elementos simbólicos. Entre estos, destacaban los dibujos mitológicos en forma de figuras con cabeza de felinos. Los ceramistas wari lograron elaborar piezas muy finas. En la mayoría de los casos, se trataba de cerámica elaborada para el uso de la élite, además de para ser utilizada para difundir sus ideas religiosas. Por último, también hicieron piezas destinadas al hogar. Características. En un primer momento, la cerámica wari se caracterizó por el gran tamaño de las piezas. Estas estaban destinadas para servir de ofrenda en los rituales funerarios. En general, mostraban una gran influencia de la cultura tiahuanaco. Con el tiempo, las piezas fueron reduciendo su tamaño y las elaboraciones se hicieron más complejas. Los diseños se inspiraban en animales y seres mitológicos, muchos de ellos con cabeza de felino. Por otra parte, la cerámica de esta cultura era policromática. Los colores más utilizados eran aquellos de tono crema, los ocres, el marrón, el rojo y el negro. A estos colores se les daba un acabado brillante. Algunas de las piezas más típicas de esta cultura fueron los tazones ceremoniales, las botellas, los vasos, las vasijas modeladas y unos pequeños cántaros con cuello de esfinge. Arquitectura.
Como capital, la ciudad de Huari concentró el mayor número de edificaciones del imperio. En su mayoría estaban construidas con piedra y barro. En esta localidad, los Huari aplicaron la planificación urbanística, una de las principales características que los distinguen de otras culturas. Urbanismo. La cultura Huari fue la introductora de una nueva planificación urbanística en los Andes. Para ellos, las ciudades debían cumplir la función de controlar a la población para que ésta cumpliera con sus deberes. Los centros urbanos se organizaban a partir de un eje norte-sur. Igualmente, se establecían cerca de caminos principales que usaban para interconectar sus dominios. Estas ciudades estaban solo habitadas por la élite social. El pueblo solo acudía a ellas para trabajar o cuando se celebraba alguna ceremonia religiosa, ya que sus viviendas se encontraban en las zonas rurales cercanas. Además de la ciudad de Huari, este pueblo levantó otras localidades importantes, entre ellas Piquillacta, con murallas de hasta 12 metros de altura y con una extensión de 2 kilómetros cuadrados. Grandes edificaciones. La arquitectura Huari estaba enfocada a las ciudades y dentro de estas a los grandes edificios. Así levantaron un importante número de templos, mausoleos o galerías subterráneas. Dentro de su planificación urbanística daban especial importancia a los edificios públicos administrativos, que eran construidos en zonas estratégicas. Sus ciudades contaban con murallas defensivas, almacenes, patios y plazas. Las clases privilegiadas, tanto militar como política, residían en viviendas de 3 pisos, algunas pintadas de blanco. La mayoría de las edificaciones tenían una planta rectangular, aunque también era habitual la cuadrada. Los materiales principales eran la piedra y el barro. Con los mismos materiales fueron construidas las murallas que rodeaban las localidades y que medían entre 8 y 12 metros de altura y 3 de ancho. Algunas de ellas superaban los 400 metros de longitud. La ciudad de Huari. Como se ha señalado, la ciudad de Huari reúne edificios que muestran todas las características de la arquitectura de esta cultura. Su área urbana ocupaba más de 1.000 hectáreas y su población alcanzó la cifra de entre 10.000 y 21.000 habitantes, a pesar de tener capacidad para albergar a entre 35.000 y 70.000 personas. En su área central se edificaron recintos amurallados con edificios en su interior, además de grandes terrazas. La localidad estaba dividida en 4 barrios: Checo Huasi, Mora Duchayok, Capillayok y Ushpacoto. Textilería. La producción textil de los Huari alcanzó un desarrollo bastante alto. Sus piezas estaban elaboradas con algodón y lana de alpaca o vicuña. Estos tejidos eran usados tanto para vestir como para los rituales funerarios. Entre sus elaboraciones destacaron los tapices, reconocidos en toda la región. Además, elaboraban bolsos, huncos, fajas y túnicas que adornaban con diseños abstractos y geométricos de colores brillantes. A menudo pienso, ¿qué hubiera pasado si me llamase Elvis? Y hubiese nacido en... Tapices. Como se ha mencionado, la verdadera especialidad dentro de la textilería Huari fueron los tapices. En ellos representaban seres mitológicos de su relación, así como felinos, aves o serpientes. Estas piezas se caracterizaban por sus colores, entre los que predominaban el azul, el amarillo, el dorado, el rojo y el blanco. Los tejedores Huari utilizaban grandes telares, de hasta 2 metros de alto y otros 2 de ancho. Este tamaño obligaba a que cada telar tuviera que ser manejado por varios trabajadores, que tardaban meses para completar las piezas. Religión.
La religión de los Wari era una mezcla de los cultos que se habían practicado en otras culturas, como la Nazca o la Tiahuanaco. De esta última adoptó algunos de sus mitos, ceremonias y dioses, entre los que se encontraba el dios de las varas o de los báculos. A pesar de ese sincretismo que convertía a su religión en similar a la de otros pueblos, el imperio Wari la utilizó como herramienta de expansión y colonización. Así, su religión se extendió por buena parte de la sierra y llegó hasta el callejón de Huaylas. Los textiles jugaron un papel importante en la transmisión de sus creencias. Además de los tapices en los que representaban algunos de sus dioses, las túnicas se bordaban con iconografía mística y eran utilizadas por los sacerdotes durante las ceremonias. Uno de sus centros ceremoniales más importantes fue Pachacamac, sede de muchos de sus ritos. Economía. En un primer momento, la agricultura era la base de la economía de esta cultura, junto con la ganadería. Cuando su imperio fue extendiéndose, obtuvieron grandes recursos de los pueblos conquistados. Estos se encargaron de trabajar la tierra. Papel del Estado. El Estado se encargaba de organizar la producción, el abastecimiento y la distribución de los principales recursos. Su administración económica usaba varios tipos de tributación, producción e intercambio de bienes, todo organizado desde centros administrativos provinciales. La cultura Wari utilizaba un sistema de adjudicación de trabajo y muchos autores afirman que fueron los introductores de la mitad. Parte de los tributos se pagaban en días de trabajo para el Estado, que repartía las horas y las labores a realizar. A cambio, los trabajadores recibían alimentos y alojamiento. Más tarde, los incas adoptarían este sistema. Agricultura. Para poder sacar partido a las tierras de cultivo, esta civilización debió construir un sistema de canales y riego. Gracias a eso, lograron que las cosechas de maíz, papa, quinoa, yuca o coca, entre otros productos, fueran lo suficientemente abundantes. Comercio. Los excedentes de alimentos y algunos de sus productos artesanales eran utilizados para el trueque con otros pueblos. Sus centros comerciales estaban bien comunicados gracias a la red de caminos que establecieron. Estas vías fueron vitales para el imperio, ya que se convirtieron en básicas para sus relaciones económicas. Organización política y social. La estructura política con la que se dotó la cultura Wari era muy compleja. En ella, el poder político y religioso compartían las responsabilidades de gobierno. Además, su gran expansión provocó que necesitaran sistemas que pudieran administrar sus dominios conquistados. Estructura sociopolítica. Los investigadores califican al Estado Wari como militarista teocrático, ya que su base fueron la religión y el ejército. En un primer momento, antes de su expansión territorial, su estado tan solo era teocrático, con la religión como centro de poder. Sin embargo, las conquistas militares provocaron que los jefes del ejército acumularan poder. Además, la extensión del imperio hacía obligatorio contar con unas fuerzas militares de gran tamaño. Por otra parte, el centro político de la civilización Wari fueron las ciudades. Desde ellas se ejercía el control religioso, económico y administrativo de todo el territorio. Organización social. La sociedad Wari estaba estructurada en torno a la religión y al ejército. Su jerarquía social estaba encabezada por la élite gobernante, compuesta por el rey y sus familiares. Tras ellos aparecía la nobleza guerra, que ejercía también de altos cargos en las distintas religiones que componían el imperio. Los sacerdotes formaban parte de las clases privilegiadas. Sus funciones iban más allá de la organización y desarrollo de las ceremonias religiosas, ya que también se encargaban de la administración de los ríos.
Por último, la base de la sociedad estaba formada por el pueblo, compuesto por los agricultores, comerciantes, artesanos y pescadores. Centros administrativos. Los Wari tuvieron que establecer centros administrativos en algunos puntos estratégicos de su imperio. Estos organismos debían administrar los territorios conquistados y asegurarse de que no aparecieran problemas. Entre sus funciones se encontraba la obtención de recursos y su envío a la metrópolis. Entre los centros administrativos que establecieron destacaron los Viracocha Papan, Vilca Huaín, Wari Vilca y Piquillacta. Para poder trasladarse entre ellos y enviar las mercancías, los Wari construyeron una red de caminos que unían cada centro con la capital. Además, estos caminos también servían para que el ejército pudiera moverse más rápidamente. Los Wari, por lo tanto, consideraban a sus conquistas como auténticos enclaves coloniales de los que obtener beneficios. Sus centros administrativos se construían rodeados de altas murallas, con las viviendas de los funcionarios en su interior para mayor seguridad de los mismos. Esos funcionarios, al igual que las guarniciones militares, no se establecían permanentemente en las provincias, sino que regresaban a Wari cuando cumplían con su tiempo de servicio. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Consultas, preguntas, a ver. ¿No? A ver. Ahí es el link de la asistencia, ¿ya? Para que pongamos asistencia. A ver quiénes van a participar en el desarrollo de las preguntas, porque yo no lo voy a hacer, ¿ya? A ver quiénes van a participar. Levanten su mano, o si no queda como tarea, y todos tienen 13. Anota, a ver. ¿Quiénes van a participar? Levanten su mano. Nicole, Bella, a ver, voy a anotar. Para los Bella. arqueólogos, el origen de la cultura Wari es el resultado de la interacción y la fusión de las siguientes tres culturas: Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Ajá, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, ¿no? Muy bien, a ver un ratito. Camila, Luana, Almeida Porta, Andrea Barreto, Salim Kawamam. Ya. A ver, o sea, la uno sería la, bueno, la C, ¿no? 1C, muy bien. ¿Quién dijo la respuesta? Nicole, ¿no? Sí, bro. Muy bien, gracias, Nicole. A ver, Ray Rizgul, a ver, tú la siguiente. Wari, Lee el enunciado. También debes leer el enunciado. A ver, lee y dime la respuesta.
Ray, a ver, lee el enunciado. De cultura hasta medio. Cultura que destacó por el desarrollo del urbanismo y la construcción de ciudades durante el Horizonte Medio. Ajá, los Wari, ¿no? Muy bien. 2B. A ver, Camila Almiganorta. Alminagorta, a ver. Camila la 3. ¿Cuál fue la principal divinidad de la cultura wari que resultó del aporte de Yahuanaco, dios de los báculos? Exacto, muy bien. 3A. ¿No? Muy bien. André Barreto, la 4. Pero profesor mío no estaba levantada para las 5. André Barreto, la 4. Para la arqueología, el horizonte medio denominado por el Imperio Wari significó ¿Cuál crees que es? mm, la integración de la cultura de la costa y de la sierra. Ajá, muy bien, ¿ya ves? Está bien. A ver, la 5, Gonzalo Incahuamán. Gonzalo. A ver, el 5 es la A, dice. Por sus estudios y medios de la se considera descubridor de los Wari, ¿no? Claro, Lumbreras, muy bien. A ver, la 6, Angelina Hernández. Angelina Hernández, Sí, profesor. la 6. Huiracocha. Leer enunciado. Fue la divinidad principal de la cultura wari. Huiracocha, profesor. Ajá, muy bien. Y por último, tenemos a César Martínez. A ver, la 7. César. De acuerdo a los de acuerdo a los halla- de acuerdo a los hallazgos arqueológicos del Imperio Wari, en su máxima expansión llegaría por el sur hasta la región de... A ver, ¿cuál crees que es la hasta respuesta? la selva del departamento de Cusco. Moquegua y Cusco. Ajá, Moquegua y Cusco. ¿Ya? 7A, muy bien. Gracias, César. A ver, yo sigo. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa las características del Imperio Wari? A ver, la respuesta ahí va a ser la difusión, ¿no? Del culto al dios Huiracocha, difunden el quechua, fue antecedente de los incas. La respuesta es la E, ¿no? Todas las anteriores. ¿Ya? 8E. 9. Dentro de la localidad ayacuchana donde surge el Imperio Wari, también se desarrolló la cultura huarpa, ¿ya? Huarpa. Ajá, los huarpas, los chancas los van a conquistar después, pero ahí habla de quién estuvo antes, ¿ya? 9B.
10. Durante su expansión, el Imperio Wari llegó a lo que hoy es el territorio de Lima y dejó en el Valle del Urín el sitio arqueológico llamado Pachacamac. 10E, ¿ya? Listo, chicos. Ahí tienen las respuestas en el chat. A ver, lo digo otra vez. 1C, 2B, 3A, 4C, 5A, 6C, 7A, 8E, 9B y 10C. ¿Ya? Esas son las respuestas. Y es de su tarea que tienen. ¿Ya? Y esa es la tarea que tienen. A ver, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Consultas, preguntas, chicos? ¿No hay preguntas, no hay consultas? Recordar que la otra semana hay examen, ¿ya? Hay examen y tienen que tener todas las tareas al día, o si no van a tener menos notas. Por si acaso les digo, porque no todos presentan tareas, ¿ya? Así que ya les voy diciendo para que después no haya sorpresas. Por última vez mando aquí lo que va a ser la asistencia y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Sí? Chao chicos, cuídense, ya nos vemos la siguiente semana. Chao chicos, hasta el viernes la tarea. Bye bye. Chao, profesor. Chao, chao, cuídense.